Este es el lugar, este es el tiempo donde... Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 9, versículo del 20 al 22. Dice la palabra de Dios así: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. El 21. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿No ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque has reunido a tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Señor amado, porque es un privilegio poder venir a servirte, Señor. Nos abandonamos en tus manos, Santo Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que seas tú tomando el control absoluto, Señor, y que seas tú el que se lleve la gloria, Señor. Que mientras predicamos tu palabra, Señor, haya libertad en los corazones, Señor. Que mientras predicamos tu palabra, Señor, haya transformación en las vidas, Señor. Que mientras predicamos tu palabra, tu santa presencia, Señor, se mueva y se manifiesta en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y también le damos la bienvenida a los que nos miran virtualmente. Dios les bendiga. Así que, mis amados, esta historia hoy vamos a hablar un poco del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nunca fue, o sea, siempre no fue lo que vemos allí, ¿verdad? Él antes de era el que perseguía la iglesia, aquel hombre que perseguía la iglesia, que mataba a la iglesia. Como lo podemos ver ahí, ya estaba predicando la palabra del Señor, ya compartía sobre el evangelio, ¿verdad? Pero en este caso, en este momento, antes de, él no era así, siempre así, ¿verdad? Él era un hombre que tenía muchos vacíos, era un hombre que era solitario, era un hombre que no tenía el rumbo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo o en este día nos vamos a sumergir en la palabra del Señor y vamos a encontrar factores por los cuales tuvo que pasar Pablo para que pasara de ser un perseguidor a ser un predicador, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer, es el fin, lo que ya Pablo hacía, ¿verdad? Pero antes de, Pablo no era ese hombre. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a explorar eso, ¿verdad? Lo que antes era Pablo a lo que hoy día fue, ¿verdad? Vemos que Pablo nos dejó un legado enorme. Vemos cómo Pablo nos muestra que sí se puede servir a Dios. Vemos cómo Pablo nos enseña que sí se puede crecer en Dios. Vemos que Pablo nos enseña que vale la pena el servir al Señor. Amén. Así que el punto A, encontramos que el encuentro que cambia la dirección. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que la vida de Pablo, mis amados hermanos, estaba como la tierra, estaba en desorden, estaba en tinieblas. Aquel hombre estaba vacío en su corazón. Aquel hombre tenía en su corazón rencor, ira, celos, pero lo más importante, su corazón estaba perdido. Asimismo, como en Génesis, la tierra estaba en desorden, la tierra estaba en tinieblas, la tierra no tenía un sentido, ¿verdad? Y es como se encontraba aquel hombre Saulo, sin dirección, sin un propósito, se encontraba herido en su corazón, se encontraba que no tenía por qué vivir o por qué avanzar. Así que todos los que estamos aquí hemos estado así, o mismo los que nos escuchan. Así como la tierra un día estuvo en desorden y en oscuridad, así estuvimos nosotros, en oscuridad, en tinieblas, en depresión, en ansiedad, ¿verdad? Pues así se encontraba este hombre llamado Saulo. Pero al parecer, dice en Hechos capítulo 9, del 3 al 4, lo podemos colocar acá. Hechos 9, del 3 al 4.
Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Puedes irte al 3, por favor? En el viaje, y sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor. Es decir, que la luz envolvió a Saulo y le cambió de dirección, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 1 al 3 dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todas las cosas se ordenaron, ¿verdad? Y yo, mientras estaba preparando esta enseñanza, me preguntaba cuál luz fue la que alumbró a Pablo, ¿verdad? O en este caso a Saulo. Y el Señor me llevaba a Génesis, que la tierra estaba así, ¿no? Lo acabamos de ver. Estaba desordenada, estaba en tinieblas. Y dice que el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz, perdón. Y fue la luz que yendo Pablo a Damasco lo envolvió. Y la luz lo transformó. Así que mis amados, hoy vamos a hablar siempre de eso, Jesús de Nazaret, aquel que fue enviado a morir por nosotros y a traernos esperanza, a cambiarnos de dirección, porque Él es el único capaz que nos puede transformar. Él es el único capaz que puede hacer que algo funcione, ¿verdad? Y tal vez tú te estás preguntando, es que yo no sirvo, es que tal vez yo no soy capaz de seguir al Señor. Pues déjame decirte que Jesús vino a quitar esas etiquetas de los corazones y decirles, es que tú no sirves por lo que tú eres, no, tú sirves por lo que yo soy, ¿verdad? Y esa fue la luz que envolvió a Pablo, amén. Número 2, la voz que confronta con amor. Hechos capítulo 9, 4 y 5. Dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le preguntó Pablo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, mis amados. Y es que cuando Jesús llega a una vida, Jesús llega con amor. Jesús llega con esa delicadeza, ¿verdad? Y Él reconoce y sabe que está muy mal. Él no llega a juzgarnos, no llega a señalarnos, no llega a matarnos, no. Él llega con esa voz de amor y te dice, te amo, iglesia. Y dice, quiero entregarte muchas cosas. Él no llega como tal vez las personas llegan, señalando. Es que él es un mentiroso, es que él se engaña, es que tal cosa. No, Jesús llega con amor. Jesús llega a la vida de Pablo y le confronta. Le dices, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes en contra de mí? Le dice Jesús a Pablo, con amor, haciéndonos saber que Jesús amaba a Pablo. Aun cuando él era un asesino, un perseguidor, Jesús le amaba. Aun cuando nosotros tal vez nos equivocamos, aun tal vez cuando nosotros no hacemos lo correcto, Jesús nos ama, mis amados. Amén. Jesús tiene grandes cosas con nuestras vidas. Escuchaba aquel día al pastor y él hablaba y nos decía, miren, no podemos hacer algo más para que Jesús nos ame más. Y tampoco podemos hacer algo menos para que Jesús nos ame menos. Él nos ama, ¿verdad? Pero su voz nos viene a confrontar. Su voz quiere que nosotros seamos transformados. Su voz quiere que nosotros cobremos la dirección con la cual fuimos creados, ¿verdad? Mire, dice la palabra de Dios en Génesis que Dios creó todo para que nosotros no tuviéramos que trabajar, no tuviéramos que tal vez pecar, ¿verdad? Pero a raíz de la desobediencia nos dirigimos a otro lugar, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? ¿O cuál es el propósito de Jesús? Es volvernos a meter a la dirección de donde nunca tuvimos que habernos ido. Porque el Señor había creado todo para que nosotros estuviéramos allí. Pero a raíz de la desobediencia de nosotros mismos, nos desviamos, nos apartamos, ¿verdad? Y el Señor en su infinito amor, infinita misericordia nos quiere llevar allí. Nos dice, no es por allí, cabezón, es por aquí que te quiero. No quiero que estés acá, quiero que estés acá. Y esa voz viene a nuestras vidas. Y muchas veces pensamos y creemos que Dios no nos ama, que Dios es un dictador, que Dios solo nos quiere castigar cuando no es así. Acabamos de ver en las ofrendas. El Señor quiere siempre lo mejor para sus hijos.
Y aunque no entendamos, aunque pensemos que el Señor me está regañando, que pensemos que yo no, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere salvarnos, quiere mostrarnos su gran amor, ¿verdad? La voz de Jesús viene a ser el puente para que podamos ser transformados. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis amados, había una noticia perversa y mala para toda la humanidad. Y es que a raíz de nuestra maldad, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que no se halló justo, ni uno solo, que mereciera el amor de Jesús. Así que Jesús, o la voz de Jesús, es el mediador o es el que nos conectó una vez más al Señor. Estábamos destituidos, desconectados de la presencia del Señor. No nos merecíamos esto, mis amados. Yo lo digo, no merecía tan gran acto de amor y puro que hizo Jesús por mí. Pero Él me restauró. Y Él es el mediador, el que me volvió a conectar al Señor. Por eso es que hablamos tanto de Jesús y Jesús y Jesús. Y siempre a Jesús. Todo es por Jesús, porque Él decide morir por nosotros. Y esa voz viene a conectarnos una vez más con Dios. Esa voz viene una vez más a conectarme con mi Padre. Esa voz viene a restaurar esa relación con mi Padre. Así que cuando viene la voz de Jesús, no solamente confronta, sino también es el puente que me conecta con mi Padre, de donde nunca tuve que irme. Es la voz que me conecta y me lleva al lugar que jamás debí salir, a la presencia del Señor. Amén. Así que cuando el Señor viene a nuestras vidas, mis amados, tenemos que recibirlo con humildad. Tenemos que recibirlo no con un corazón altivo, con un corazón soberbio, no, con humildad. El punto número 3, la rendición que trae libertad, Hechos capítulo 9:6. Dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Mis amados, y algo que mientras yo leía esta historia, algo que me asombró demasiado, y es que Saulo reconocía que era un perseguidor. Saulo sabía que él estaba en contra de Jesús, pero dice la palabra que él reconoció a Jesús y se rindió completamente delante de él. Saulo es quien decide rendirse delante de Jesús. Y es que cuando el Señor viene a nuestras vidas tenemos que rendirnos, mis amados. Tenemos que rendirnos delante de Él. Amén. Así que, mis amados, en Él tenemos la plenitud y la certeza de que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Punto número 2. El proceso que cambia el corazón. Hechos, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Mis amados, el apóstol Pablo duró un lapso de tiempo de 3 días, sin comer ni beber nada. Y esto nos deja ver que cuando una persona llega al Evangelio, cuando una persona llega al Señor, tiene que ser procesada, tiene que ser confrontada por la palabra. Y muchas veces duele, mis amados. Muchas veces duele que el Señor confronte nuestro carácter. Muchas veces duele que el Señor exhorte nuestras vidas. Pero es necesario que estemos en ese proceso del Señor. Es necesario que Él nos restaure. Y en ese proceso que estuvo el apóstol Pablo, mis amados, duró 3 días, ciego y sin comer ni beber nada. Y es decir que cuando Dios empieza un proceso con nosotros, cuando el Señor nos llama, Él sabe que tenemos tantas heridas, Él sabe que tenemos tantos dolores, tantos vacíos, tantas y tantas inseguridades, tantas tristezas, y empezamos un proceso. No somos transformados así. No, empieza un proceso lento y a veces duele, mis amados. Yo recuerdo cuando me hablaron del perdón. Y yo recuerdo que me decían, tienes que perdonar a tu padre. Yo en mi corazón, Señor, pero yo nunca le hice nada a él, fue el que
tal vez hizo cosas que no me agradaban, pero me decías, tienes que perdonar a tu papá. Hasta que un día me arrodillé y el Señor me dijo, ve y pídele perdón. Mis amados, fue lo más duro que me tocó pasar. Me tocó levantarme y decirle, papá, te pido perdón y te perdono. Y es que cuando llegamos al Señor, mis amados, Dios nos transforma. Dios nos confronta. Dios trata esas áreas de nuestra vida. Dios trata aquellas áreas, aquellas heridas. Y a veces duele. A veces duele, mis amados, porque llegamos tan contaminados del mundo. Llegamos con tantas cosas que tal vez no las buscamos, pero que al final llegan a nuestras vidas. Y esas cosas duelen. Esas cosas duelen, mis amados. Pero es necesario que pasemos por estas cosas. Es necesario que nosotros podamos atravesar estas cosas para poder ser transformados, para poder encontrarnos con el Señor, para que podamos entender que Él es el único que nos puede sanar y restaurar, ¿verdad? Así que no sirves cuando eres oliva silvestre, sirves cuando eres procesado y te conviertes en aceite y alimentas a multitudes. Así que pasamos al punto número 3, la obediencia. La obediencia que tuvo, la obediencia. Hechos capítulo 9, del 11 al 15. Dice, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, estando orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti, en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto en las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Amén. Y es que a veces, amados, nosotros queremos jugar el rol de Dios. Y muchas veces el Señor nos pone en el corazón aquella persona que es difícil, aquel vecinito que tal vez nos pone ruido, música a todo volumen. El Señor dice, ve y háblale. Y nosotros somos como Ananías. No, Señor, pero ese hijo del diablo que va a recibir tu palabra. No, Señor, pero es que ese era un asesino. No, Señor, pero tal cosa. Pero mire lo que le dice el Señor, ve, porque instrumento útil me es en las manos. Y es que nosotros a veces queremos escoger, este sí, este no. Este sí va a ser cristiano, pero este no, este es duro, es difícil, no. Dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Y un día nosotros estuvimos en esta posición y el Señor envió a alguien a hablarnos del Evangelio, ¿verdad? El Señor un día envió a una persona encargada para que nosotros hoy en día estuviéramos acá, en ese lugar, conociendo su palabra. Así que Ananías, en obediencia, fue y hizo lo que el Señor le había mandado que hiciese, ¿verdad? Pero tal vez la gente hablaba mal de Saulo. Tal vez no le daban valor a un asesino. Tal vez nadie creía en él. Y es verdad, mis amados, muchas veces nadie va a creer en nosotros por nuestro pasado. Nadie va a creer en nosotros por lo que un día hicimos. Nadie va a creer que nosotros un día le serviremos al Señor. Pero el creador de Saulo también conocía a Saulo. Así como la gente hablaba de Saulo, así como la gente habla de nosotros, que no somos capaces, que no podemos, porque tal vez no tenemos la capacidad. El creador dice que también habla de Saulo y también habla de nosotros. Y dice que lo que para ustedes es un asesino, para mí es instrumento útil. Lo que para la gente nosotros tal vez no servimos, no tenemos los talentos, no somos los superdotados, para el Señor somos instrumentos útiles. ¿Verdad?
Lo que tal vez para la gente no tiene valor, para Dios tiene un valor enorme. Lo que tal vez para otras personas no vale de nada, para Dios lo vale todo. Así que todos los que estamos aquí somos valiosos. Todos los que estamos aquí hemos sido comprados y tenemos un valor que ni la plata del mundo entero puede comprar. Un valor que solo nos da Jesús a través de su muerte y resurrección. Amén. Así que el Señor hoy cuenta con nuestras vidas. El Señor quiere darte valor. El Señor te dice, tú eres un instrumento útil. No creas que no sirves. No creas que no puedes. Quítate eso de tu cabeza y tu corazón. Sí sirves, iglesia. Sí puedes. Y no por ustedes ni por mí, porque Él está de nuestra parte. Y no me cansaré de decirlo, tal vez es la prédica más repetitiva, pero todo es por Él. Todo es por Él, mis amados. Solo quiere que nos dejemos usar por Él. Amén. Así que el último punto, el bautismo, un nuevo comienzo. Hechos capítulo 9, versículo 18. Dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Mis amados, Saulo acaba de experimentar la cosa más maravillosa que le pudo haber pasado al ser humano. Y es que el Señor nos ha traído a su presencia a cambiarnos. Amén. Y Pablo hoy experimenta este hermoso milagro, esta hermosa ofrenda de parte del Señor, y es que es restaurado. Aleluya. Y es nueva criatura. Amén. ¿Sabes lo que alaba ahora? Eso significa que Pablo en ese momento dejó de ser un perseguidor y un asesino y se convirtió en un predicador. Jamás vemos a Pablo que volvió atrás, sino que allí su vida cambió radicalmente. Aleluya. Y vuelvo y les repito el versículo más hermoso, 2 de Corintios 5, 17. Allí Pablo fue nueva criatura. Amén. Pablo tuvo la oportunidad de ser una nueva persona. Aleluya. ¿Fue un mal hombre? Sí. ¿Fue una mala persona? Sí. Pero en ese momento nació un nuevo hombre. En ese momento el Señor le dio la oportunidad de ser nueva criatura. Y ahora vemos a un Pablo que antes perseguía a la iglesia, que antes asesinaba a la iglesia. Vemos un predicador, un Pablo que entregó su vida por la iglesia. Vemos un predicador que cuando antes hacía lo que no le agradaba a Dios, vemos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel predicando la palabra. Mire, fue tanto así la determinación de Pablo que llegó a escribir 13 libros de la palabra del Señor. Y muchos de ellos estaban presos. Le pegaron, le humillaron, le masacraron. Aquel asesino que la gente miraba, aquel persona que tal vez no tenía valor para la sociedad, se convirtió en uno de los referentes, porque alcanzó a todo el mundo. El evangelio comenzó con un hombre llamado Jesús. Y el Señor levantó a Pablo, y gracias a ese hombre llamado Pablo, hoy en día nosotros escuchamos el evangelio, mis amados. Así que el Señor hoy nos dice y nos enseña, cuento con ustedes. Me son instrumento en mis manos, pero necesito que rindan sus vidas ante mí. Necesito que se permitan ustedes ser procesados por mí. Yo tengo cosas maravillosas que darles. Quiero restaurar sus corazones, sus vidas, sus hogares, sus mentes, sus pensamientos. Pero ríndanse ante mí, dice el Señor. Y es lo que tuvo que hacer Pablo. Es lo que tuvo que hacer Pablo para poder ser transformado. Como con conclusión para acabar ya, todas las cosas que parecen no servir, todas aquellas personas que tal vez parecen que no sirven, aquellas cosas que parecen que no marchan, en manos de Dios sirven. En manos de Dios marchan, iglesia. Sintámonos orgullosos de que tenemos un Padre, de que tenemos a alguien que nos ha amado y dio su vida por nosotros. Y hoy quiere que nos entreguemos, que nos rindamos al Señor. Así que yo le invito, amada iglesia, que se pongan en pie. Y a ustedes que están allí, Dios les bendiga. Entréguenle todo al Señor, mis amados. Él es el único capaz de transformar, de llenar el vacío. Quiere darles un propósito por qué avanzar. Siempre recuerden en su corazón que el Señor les ama y que quiere restaurar sus vidas. Dios les bendiga.